Engine running. 5, 4. Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. Pues sí, ir más allá. Es nuestro deseo y el deseo del Señor que podamos llegar más allá. La palabra dice hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Hemos hablado no solamente ir más allá, como mencionamos en la primera semana de esta serie, ir más allá es el lema de este año. Y para poder llegar a ir más allá también tenemos que reconocer que tenemos que crecer más allá. Un maratonista no puede llegar más allá y alcanzar, terminar la carrera si no se entrena, si no se disciplina, si no busca a crecer mental y físicamente. Y en el caso de andar con el Señor necesitamos crecer espiritualmente. Obviamente el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y aunque nos gusta comer ciertas cosas, como estamos hablando antes de comenzar el servicio, no todo lo que sabe bueno es bueno, ¿verdad? Ojalá, ¿no? Que estuviera comiendo carne asada todos los días, o qué sé yo. Piensa en la comida que más te gusta. La que mejor sabor tiene, muchas veces es la que más daño nos hace. Pero qué hermoso que a pesar que sentimos de que al buscar tiempo con el Señor en oración, como hablamos las semanas anteriores, a buscar al Señor en la palabra, es algo que cuando no es un hábito, no es una disciplina espiritual, se nos hace difícil. Pero la cosa es dar ese paso. Muchos de nosotros hacemos esas metas de bajar de peso. Y bueno, ¿qué sucede? Tengo que bajar de peso, la barriga me está creciendo. Pero ¿qué hacemos, verdad? Bueno, me tentaron con esa comida. Pero cuando nosotros nos disciplinamos, cuando dejamos que el Espíritu Santo sea el que tome control, podemos todas estas cosas, todas estas tentaciones, no solamente de comida, sino de todas las otras cosas que suceden en nuestra vida, podemos sobrepasarlas porque sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando nosotros menguamos para que Cristo crezca en nosotros, entonces podemos tener una mejor disciplina. Podemos crecer más allá para poder llegar más allá. A este pastor autor que escribió el libro Deep and Wide, ¿no? Penetramos y expandimos, penetramos y expandimos. Y es lo que quiere decir que nosotros cuando nos penetramos, nos profundizamos en la palabra de Dios, entonces podemos ir más allá donde hemos llegado antes, poder alcanzar esas áreas. Y una de las áreas que de vez en cuando las tocamos aquí porque sabemos que el Señor quiere más para nosotros que de nosotros, es en el área de la generosidad. Ya vas a hablar de generosidad otra vez. Pero se nos olvida que la generosidad es mucho más que las finanzas. La generosidad es, como decimos aquí, las 3 T's. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestros talentos? ¿Verdad? Y los tesoros. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Quién está en control de todo eso que es básicamente un regalo de Dios? Hablamos de generosidad porque Jesús habló muchísimas veces de generosidad. No solamente en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento. Todo Dios dio. Dios hizo esta tierra para dárnoslas a nosotros, para que fuéramos buenos mayordomos. Y esa es la palabra, las 2 palabras claves para nosotros, que tenemos que ser buenos mayordomos
de todo lo que tenemos. Todo le pertenece a Dios. Y al final del día nos vamos a ir, como decía mamá, como Dios nos trajo al mundo. Entonces, ¿cómo aprovechamos al máximo lo que Dios nos da? Los recursos, el tiempo, las habilidades, los talentos. ¿Cómo aprovechamos ese tiempo? Hemos mencionado aquí que en este tiempo de pandemia hemos tenido que básicamente estar encerrados más tiempo, estar más aislados, protegiendo nuestra salud, etc. ¿Qué hemos hecho durante esta etapa, durante estos años, este año? A propósito, la serie que comienza la semana que viene es de retrospectiva, hindsight, le llamamos hindsight 2020. Vamos a ver qué retrospectiva. ¿Qué sucedió durante este año 2020? Y continúa estos retos que estamos teniendo. Pero ¿cómo vamos a maximizar todos esos regalos que Dios nos ha dado? Y la generosidad, que es el carácter de Dios, es importante para nosotros entender. Por eso el versículo clave que tenemos de Hebreos 6:1, que así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. O sea, que no nos quedemos en las cosas básicas, que no nos quedemos tomando la lechita espiritual. El Señor quiere profundizarnos más en su palabra, en nuestra dependencia con Dios, en nuestra santificación, o sea, ir removiendo las cosas propias de nuestra carne e ir siendo controlados más por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer eso? Cuando nosotros buscamos más, escudriñamos la palabra, somos hacedores de su palabra y no tanto el conocimiento, que obviamente es importante entenderla, pero la estamos aplicando, la estamos actuando en nuestras vidas. Esa es la clave, la palabra de Dios que hablamos la semana pasada. El apóstol Pablo nos habla, le habla al principio a la iglesia en 2 Corintios 8:3. Le dice, les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. O sea, este es Pablo celebrando, agradeciendo, reconociendo lo que la iglesia de Corinto estaba haciendo. Wow, yo me di cuenta que ustedes lo hacen de corazón. Como dice la palabra, son dadores alegres, que no lo hacen por obligación, ni por presión, ni por manipulación. A Dios no le interesa nada de eso. Yo sé que muchos pastores, líderes han manipulado esta área. Y yo pues les pido disculpas por eso, porque tristemente afecta a toda la iglesia. Y lo primero que uno oye, mira, ahí está, mira, tal pastor con su mansión, tal eso. No, esto es más bien para nuestro beneficio. Y aquí le voy a hablar un poquito más sobre esto. Pero lo que hacemos es por fidelidad a Dios, por confianza en Dios, por dependencia en Dios. ¿Qué Dios le dijo al pueblo judío? Malaquías 3:10. Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. ¿Tiene sentido eso de que traigan parte de lo que yo les doy, confíen en mí, pruébenme en esto y serán bendecidos? Y no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a ser bendecido cuando parte de lo que tengo que traérselo al Señor? El Señor lo tiene todo, Él no necesita nada. Es verdad, el Señor no necesita nada. Pero Él trabaja a través de su iglesia para impactar las naciones. Esta ha sido la forma como el Señor ha podido impactar a todo el mundo. Hablamos aquí sobre los misioneros que estamos apoyando. Hablamos aquí sobre las colaboraciones que tenemos con ciertas organizaciones, CareNet, las escuelas del área, elementales, todo lo que estamos haciendo. Somos buenos mayordomos con todo. Y el tiempo es una de ellas. Los talentos es una de ellas. Tenemos ahí empacados
comidas para llevarle a los estudiantes que tienen padres de bajos recursos, para que lleven los fines de semana a su casa. O sea, son muchas cosas que el Señor, a pesar de la pandemia, nos ha dado la oportunidad de ser de bendición a otros. Por eso Dios nos bendice para bendecir. En otras palabras, cuando somos generosos más allá de lo que podemos, Dios nos bendice más allá de lo que imaginamos. Es la siembra y la cosecha. Es como Dios trabaja. Tú siembras, según siembras vas a cosechar. Y obviamente eso aplica a todas las áreas de nuestra vida. Es como una semilla, ¿verdad? Mientras más semillas siembra uno, más va a cosechar. Obviamente hay que hacerlo con sabiduría, saber dónde sembrar, no simplemente ir así a lo loco y dar semilla o tirar semilla donde quiera, sino que el Señor, el Espíritu Santo, te va a poner en tu corazón dónde vas y cómo vas a poder sembrar para que dé fruto que multiplique. Cuando es el Espíritu Santo hablando a tu vida, cuando lo haces con corazón alegre, con gozo, Dios se va a bendecir en tu vida en muchas áreas. No es el mago de la lámpara, no es la tarjeta de lotería. No, si le doy $10 al Señor, el Señor me va a dar 100, gloria a Dios. Eso no trabaja así. ¿Cuántos millonarios no hubieran en la iglesia, verdad? Pero el Señor nos prueba más allá de eso. Es por fe, es por convicción, es por dependencia en Dios y no esperando lo que vamos a recibir. Pero definitivamente cuando lo hacemos con un corazón generoso, Dios nos va a bendecir de múltiples formas. Dios va a evitar que cosas sucedan porque estamos dependiendo en el Señor. Imagínate con tu niño que vas a cruzar la calle y el niño le dice, vamos a cruzar aquí, espera que cambie la luz. No, yo me voy por acá. Y bueno, ¿qué sucede cuando se quita de la protección del padre o de la madre? Se arriesga a cosas difíciles. Y cuando nosotros buscamos de Dios, Dios nos da la sabiduría para cómo actuar de acuerdo a la circunstancia. ¿Qué quiere Dios que sepamos sobre dar y la generosidad? Cuando damos estamos radiando el corazón de Dios. Yo me acuerdo, yo tenía un compañero de trabajo cuando estaba en computación que todos los días, como a las 3 de la tarde, él sacaba su manzanita ahí, comiendo su manzanita. Y él bien metódico con su manzanita. Y al final que le quedaba el centro, el corazón, lo que le dicen que están las semillas. Entonces él iba, mira, y se comía el centro, con semillas y todo. Me dice, esta es la mejor parte de la manzana. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Obviamente cuando compramos manzanas, el deseo es que nos la vamos a comer. No la compramos para echarla a perder. La compramos para comérnosla. Después que la comemos, pues se acabó, no hay más nada. ¿Qué sucedería si en vez de tragarnos esas semillas, las sacamos y sembramos esas semillas? Cada semilla sale un árbol. ¿Cuántas manzanas va a dar esa semilla de ese árbol? Así trabaja el Señor con nosotros. Muchas veces nos preocupamos, pero es una manzanita, pero es una semillita, ¿qué va a surgir con esto? Mejor me la como. Y el Señor dice, pruébame en esto, siembra esa semilla. Lo demás, con lo otro que te he dado, te va a sobrar, porque te voy a dar la sabiduría, voy a abrir puertas para que seas bendecido, voy a multiplicar lo que tienes. Pero muchas veces nos agarramos de esa semillita. Todos tenemos semilla y nosotros necesitamos soltarla con fe de que Dios va a obrar, de que es una forma que Dios va a usar nuestras vidas. Hay un pasaje del Viejo Testamento de Primera de Reyes. Había platicado parte de este pasaje cuando estábamos hablando de nuevos comienzos, que le estaba compartiendo del profeta Elías. Bueno, este es otro pasaje, otro episodio de la vida del profeta Elías. Y una señora viuda que tenía a su hijo pequeño,
comenzando el capítulo 17, versículo 7. Dice, pero tiempo después el arroyo se secó, pues había dejado de llover en el país. Entonces Dios le dijo a Elías, ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo, tráeme también un poco de pan. Bravo este profeta, ¿no? Dame agua y dame pan y dame un taco de carne asada. No. Pero él tenía convicción, el Señor lo había mandado a él. Supuestamente Dios había hablado con la viuda, pero ¿qué sucede? Aquí se me perdió. ¿Dónde estoy? Versículo 11. El versículo 12. Pero la mujer le dijo, te juro por Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Y ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Entonces Elías le contestó, no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara pan para ti y para tu hijo. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo, y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. ¿Qué le dice? Primero hazme un pan a mí y después ocúpate de ti y de tu hijo. Qué difícil, ¿no? ¿Qué fe tenía que tener esta viuda en el Señor, en la palabra que estaba recibiendo del profeta? Sabiendo que las circunstancias decían de que esto es todo, estos son los hechos, esto es lo que tengo y no hay más nada. Pero Elías le dijo, si tú confías en Dios, Dios te va a dar la provisión necesaria. Nunca te va a faltar. Esa es la parte bien difícil para nosotros aprender. Bien difícil para nosotros agarrarnos con convicción de Dios. Cuando Dios a veces pone en nuestro corazón de apoyar a alguien o de hacer algo en el ministerio o hacer algo por una persona necesitada. Yo también necesito. Señor, tú entiendes. Esta señora dio todo. Dio todo. Quizás Dios no nos está pidiendo que demos todo, pero todos tenemos semilla. Todos tenemos para sembrar. Decimos, pero no tengo nada. Tengo muchas deudas. Todos tenemos semilla y todos tenemos para sembrar. Simplemente Dios nos está pidiendo que le probemos. Ponme a mí primero, dice el Señor, y nunca te va a faltar. No es algo automático, no es un método ni un proceso del hombre, sino es fe y es algo sobrenatural. Cuando estamos confiando plenamente en Dios. El primer punto es que la mayoría del tiempo dar no tiene sentido. No tiene sentido. Tenemos en realidad la fe y la obediencia para hacerlo. Esa es la parte que batallamos tanto nosotros. Y entendiendo la experiencia que muchos de nosotros hispanos pasamos. Muchos estamos en este país. ¿Por qué? Primeramente, las finanzas. Quizás muchos fueron perseguidos, tuvieron problemas, etc. Sí, yo entiendo eso, pero muchos vienen por el sueño americano, vienen porque en realidad, no porque no le gustaba su país, no porque no le gustaba estar en familia, sino por necesidad. Y eso es algo que en realidad se nos hace bien difícil a nosotros confiar en Dios, porque se nos hizo tanto trabajo, costó tanto
para nosotros en realidad confiar en Dios en una área tan delicada, una área que necesitamos fe, necesitamos dependencia de Dios para en realidad creer lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué hubiera sucedido con la viuda? Hubiera dicho al profeta, no, gracias, pero no gracias. Esto en realidad es lo único que hay. Si hubiera comido el pan con el aceite, hubieran muerto porque en realidad no confiaron en Dios. Ya no había más nada. Las lluvias estuvieron meses después de eso que no llovió. Y todo el mundo había mucha gente que se estaba muriendo en ese tiempo. Pero Dios tuvo misericordia en esa viuda, en ese hijo, pero ella tuvo que tomar acción. Dio lo que tenía. Qué hermoso que Dios no nos está pidiendo que demos todo lo que tenemos. A mí me ha pasado que he tenido que dar todo lo que tengo en mi billetera. El Espíritu Santo me dice, dale eso. Señor, pero lo acabo de sacar de la máquina. Dale todo eso. Ok. Y qué bendición después. Qué bendición después cuando uno siente en el corazón de que el Señor está agradecido. Y luego el Señor bendice en otras áreas, hasta financieramente, pero siempre el Señor cubre, porque Él nos bendice para bendecir. No recibimos las bendiciones de Dios porque nos enfocamos en lo poco que tenemos. Acabo de hablar. Yo he hecho historias aquí de situaciones personales, de cuando mi mayor tesoro que yo tenía cuando tenía 10 años era una bicicleta y mi cuñado llegó, yo era más pequeño de la casa, entonces ya mi hermana estaba casada. Y, si me das lo que está en ese baúl, si me das en la bicicleta, te doy lo que está en ese baúl. Y yo, no, tú eres loco. Mi hermana, hazle caso, hazle caso, hazle caso. Eso es todo para mí, la bicicleta, voy hasta hacer los mandados de mi mamá, voy a jugar, voy a divertirme, ¿no? Hasta que al final decidí confiar en el cuñado. Cuando abro el baúl del carro estaba una bicicleta nueva. Muchas veces nos agarramos de lo poquito que tenemos y dejamos la oportunidad a perder de lo que Dios tiene para nosotros. Él quiere darnos hasta que sobreabunde. Si cerramos la mano, ¿cómo va a poder Él echar más? Si la abrimos, claro, otras personas van a tomar de allí. Pero si está abierta, Dios va a seguir vertiendo, Dios va a seguir echando. Porque es el deseo de Dios. Dios no quiere mantenernos pobres, ni limitados, ni que no seamos bendecidos. Somos la niña de sus ojos, cantamos hoy. Somos coherederos con Cristo. Dios tiene mucho más para nosotros de lo que nosotros pensamos, pero tenemos que confiar en Él. Todos queremos ver milagros en nuestras vidas, o solamente yo. Claro que sí, no tienen que levantar la mano porque yo sé que todos, 100% queremos ser bendecidos. Pero todo eso requiere que nosotros confiemos en Dios. El segundo punto es que dar duele. ¿Ustedes creen que le dolió a la viuda dar todo lo que tenía? Duele. Es fácil si estamos teniendo mucho éxito financieramente o tenemos mucho tiempo disponible y damos del tiempo que tenemos porque pues no estamos tan ocupados o damos de las finanzas a alguien o al ministerio porque nos sobra. Pero cuando en realidad pensamos, wow, esto en realidad no necesito para tal cosa. Y el Señor te está diciendo, siembra esa semilla. Señor, pero no, siembra la semilla. Miles y miles de testimonios de personas que han sido obedientes a Dios y luego, tarde o temprano, el Señor trae doble porción para esas personas. Pero tenemos que tomar acción. El agricultor, ¿por qué la palabra habla sobre traer las primicias, los primeros frutos? Porque ese es el ejemplo cuando se escribió la Biblia del tiempo de agricultura. Le está hablando a personas que vivían de la tierra. Todos vivimos de la tierra, pero vamos a Winco y no pensamos que estamos viviendo de la tierra. Estamos comprando manzanas y verduras y se nos olvida de que todo eso sale de la tierra. Pero lo que el Señor le pedía al pueblo era
trae las primicias, o sea, el primer fruto de todo lo que vas a cosechar este año, tráelo al templo, confiando de que va a nacer más fruto. O sea, es diferente de si recoges 100 manzanas y traes 10 porque sabes que tienes 90 listas, pero aquí, si vemos bien históricamente lo que significa, traía el 10% de lo que el agricultor sabía que iba a cosechar ese año por fe. No tenía lo demás, pero él sabía de que si pensaba en Dios primero, iba a poder cosechar durante el resto del año. Eso sí es fe, ¿verdad? Eso sí es fe. Mateo 6, 19 y 20 dice, no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Si se han dado cuenta, estoy usando una versión más clara. Nueva traducción viviente. Yo usualmente uso la Reina Valera, pero mi deseo es que podamos entender mejor, porque el Señor dice que necesitamos entender bien la palabra y yo quiero ayudarles en lo mejor posible. Yo veo diferentes versiones. Yo les recomiendo que si no está claro, que si hay palabras que no entiende, vea diferentes versiones para que entienda bien el contexto de lo que el Señor quiere hablarnos. No le pasamos por encima a una palabra, a un versículo. Yo no entiendo eso, pero es la palabra de Dios. Debe estar bien, pero no sé lo que es. No. Dios quiere que seamos claros, que entendamos, que hagamos raíz la palabra de Dios en nosotros. Arqueólogos, la semilla, estoy hablando de semillas, ¿no? Yo una vez, hace unos años, vi un documental que encontraron semillas en la tumba de un faraón egipcio. Y como habían suficiente, los arqueólogos agarraron algunas semillas y las plantaron. Y germinaron. Crecieron plantas en semillas que tenían miles de años allí en esa tumba. O sea, siempre que tengamos semilla, nunca es tarde para sembrar. No pensemos de que ya es muy tarde para nosotros, para que Dios nos use, para que Dios pueda multiplicar su ministerio, su obra, expandir el reino, porque Dios nos ha dado semilla. Pensamos que está muerta, pensamos que necesitamos cada semillita, pero Dios quiere usarla para bendecir a muchos. Y qué hermoso que la palabra dice, Jesucristo dice, cuando lo que hagas por lo más pequeño de estos, lo estás haciendo para mí. No esperemos hacer cosas grandes para personas grandes. Usemos lo que Dios nos ha dado para poder ser de bendición a muchos otros. Dios bendice al dador alegre. ¿Qué pasó con este niño que estaba afuera con miles de personas? Este niño tenía su almuerzo, su loncherita. ¿Qué hubiera pasado si este niño se hubiera comido ese almuerzo? Las otras personas, miles, se hubieran quedado sin comer. Pero él vio lo que tenía, dice, eso está suficiente para mí, pero se lo voy a traer a Jesucristo. Y Jesús, con esos panes y esos peces, Él alimentó a más de 5,000 personas. Y el niño no se quedó sin comer. El niño comió. Y sobraron 12 canastas, dice la palabra. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecir a muchos, pero quiere usarte a ti para hacer de bendición. Así que la conclusión es que Dios dio. Dar requiere confianza, ese es el tercer punto que estaba hablando. Dar requiere confianza. Confianza en Dios. Confianza no en tus finanzas, no en tu conocimiento, sino confianza y dependencia en Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo,
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si algo te puedes llevar con esto es que necesitamos confiar en Dios. Y el primer paso de confiar en Dios es decir, yo quiero hacer a Jesucristo mi Señor y Salvador. Ese es el primer paso de fe que todos tenemos que dar. Ya lo demás viene por añadidura, ya lo demás lo podemos desarrollar, podemos crecer en su palabra. Pero primeramente, si todavía no has puesto toda tu confianza y has hecho a Jesucristo tu Señor, este es el momento. Me estás viendo en línea, este es el momento. Haz un compromiso con Jesucristo y dile, Señor, soy pecador, perdóname, límpiame, quiero que seas mi Salvador y mi Señor. O sea, quiero caminar en tus pasos, quiero ser hacedor de tu palabra, quiero seguir reduciendo lo que yo soy para que tú crezcas más en mí. Como dijo Juan el Bautista, yo menguar para que Él crezca. Gracias, Señor, por la vida eterna. Gracias, Señor, por la salvación. Ayúdame, redímeme. En el nombre de Jesús. Pero quiero darle estos próximos pasos. Si hiciste este compromiso, déjame saber. Quiero celebrar contigo. Quiero darte varios recursos para ayudarte a crecer en esa área. Pero brevemente, 4 pasos que los voy a dar brevemente para que nos ayude a pensar cómo vamos a poder ser personas que confían en Dios, confían en su palabra. Quizás, primeramente, has sido un dador de primera vez. Quizás en el contexto aquí ministerio, quizás diste una vez, quizás estaba en una iglesia, diste una vez y ya no, por alguna razón u otra no pudiste hacerlo. El Señor está tocando el corazón para que confíes en Él. Confíes en Él con todo lo que tienes y que seas fiel en una pequeña porción para que Dios utilice eso, lo multiplique para seguir expandiendo el Evangelio. Segundo, quizás eres un dador consistente. Quizás eres una persona que consistentemente das ofrendas de lo que tienes y confías de que Dios va a multiplicar eso. Qué hermoso, ¿no? Son pasos de esa escalera de un corazón generoso, le estoy hablando. Tercero, está el dador que diezma. Ese es el dador que dice, yo confío en la palabra de Dios, quiero probar a Dios en esto y yo le doy una pequeña porción de lo que Dios me ha dado y confío en Él porque sé que con lo que me queda Dios me va a dar mucho más, me va a llevar más allá de donde me imagino. Y el cuarto, el dador delegado, una persona que está consistentemente dando los primeros, las primicias, pero dice hay mucho más que hacer, ministerio. Aquí hablamos sobre constructores del reino. Es la forma donde nosotros, las ofrendas que van más allá, las utilizamos también para proyectos en la comunidad, para alcanzar. Le hemos hablado aquí sobre cómo hemos podido ser de bendición a familias. Hasta en Oregon pudimos apoyar familias que perdieron sus hogares por el fuego. Buscamos la forma de cómo ser de bendición para varias personas. Así que yo les animo a que dejen que el Espíritu Santo le hable. ¿Cómo yo puedo seguir creciendo en mi generosidad? Es una de las áreas como cristianos. Nos identificamos por la generosidad. Si le preguntas a cualquier persona que no conoce de Cristo, van a reconocer de que la iglesia de Jesucristo es una iglesia generosa. Hay muchas cosas que están sucediendo, estamos haciendo para no solamente esta nación, sino para todo el mundo, que los gobiernos en realidad no están haciendo, no alcanzan a hacerlo, pero gracias a Dios que podemos ser de bendición. Somos bendecidos para bendecir. Vamos a cerrar con la oración que aparece en pantalla. Vamos a comenzar con esta oración, decirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos hable, que nos ayude a crecer.
Señor, hoy sentimos el peso al ser retados. Sin embargo, ese peso no se compara con todo el peso que sientes por tus hijos que están lejos de ti. Te amamos, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Gracias porque tenemos la semilla que deseas usar y nuestra generosidad para hacer la diferencia en las vidas de otros. Háblanos, muéstranos la cantidad específica y los próximos pasos. Queremos seguir firmemente a donde nos estás guiando. Señor, sabemos que esto no, el punto no es el dinero, el punto es el corazón. Sabemos, Señor, que tú lo haces para que nosotros seamos probados y podamos darnos cuenta quién es nuestro Señor, en quién confiamos. Así como tú le dijiste a Adán y Eva en el huerto, todo es de ustedes, todo lo pueden comer, menos la fruta de este árbol. Querías probar nuestro libre albedrío. Querías probar de que nosotros te amamos por obediencia y por dependencia en ti y no por lo que tenemos. Así también, Señor, nos pruebas en este momento para que nosotros dependamos de ti y no de nuestras circunstancias. Dependamos de tu palabra y nos puedas llevar a lugares más allá. Que podamos crecer más allá. Podamos depender más de ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, sigue obrando en y a través de nuestras vidas. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.